Shalom, amados evangelizadores que me están escuchando, que el Señor Jesús les bendiga. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a su programa Pensando en Voz Alta. Ya llevamos bastante tiempo sin transmitir, pero hoy, gracias a la misericordia del Señor, podemos estar nuevamente en vivo y en directo para ustedes que están sintonizando el programa de hoy. Como pueden observar, el título del programa es ¿Qué significa ser cabeza? Este es nuestro programa número 18, así que ya estamos avanzados, gracias a Dios, en cuanto a este tema. Llevamos 18 capítulos y doy gracias a Dios por este privilegio de llegar hasta sus vidas con la palabra del Señor, con el mensaje del Evangelio y también con doctrina, que hace mucha falta hoy en día dentro de las congregaciones. En los videos pasados hablamos acerca de qué significaba cuando Pablo habló de que la mujer callara la congregación, y también hablamos qué significaba cuando Pablo dijo que la mujer no debía enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Explicamos qué significaba eso y que había sido mal interpretado y se había utilizado esos textos bíblicos para dar a entender cosas que no corresponden y sobre todo para subyugar a la mujer o hacerle una suerte de guerra a la mujer. Entonces, hoy, con la ayuda y con la gracia del Señor, vamos a tocar un tema igual controversial. Yo creo que me voy a ganar muy pocos amigos por decir estas cosas, pero confío en el Señor. Confío en que el Señor le va a traer libertad a muchas personas, tanto mujeres como varones. Sobre todo a la mujer le va a traer libertad de espíritu, de alma, esas ataduras, esos yugos de esclavitud, de opresión que hay en su ser, van a ser quitados por la palabra del Señor, por la verdad del Evangelio. Porque el Evangelio lo que hace es traer verdad, y la verdad de Dios nos hace libres. Así que antes de comenzar, vamos a orar al Señor, le vamos a dar gracias por este momento y le vamos a pedir su gracia, su favor, su respaldo y la guía de su Espíritu Santo para transmitir con la mayor pureza posible lo que Él quiere decirnos en este momento. Oremos. Padre eterno, en el nombre del Señor Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Dios bendito, por poder llegar con tu palabra a muchas personas, Señor, que están escuchando en este momento a través del Facebook Live, o los que irán a escuchar también a través de YouTube. Señor mío, en esta hora te bendigo tu nombre y te doy las gracias por poder comunicar tu palabra. Te pido, Padre eterno, y te ruego que por favor nos hables en esta hora, que solamente tu voz se escuche, Dios mío, y que tu Espíritu Santo guíe y dirija, Dios eterno, lo que vamos a hablar en este momento. Por favor, pedimos tu asistencia, Espíritu Santo, pedimos tu asistencia, que tú hables a través de nosotros, que sea tu voz escuchándose, que no sea mi persona. Hazme desaparecer al fondo para que no se vea mi persona aquí, sino que se vea tu persona, bendito Señor Jesús. Por favor, te lo pido, danos luz, danos revelación, danos interpretación, danos de tu palabra verdadera y bendita para nuestra libertad, para nuestra sanidad, para nuestro gozo y para nuestra paz. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien, gloria al Señor. Vamos a ir rápidamente al tema que nos convoca en esta hora. Estamos hablando, como dije anteriormente, vamos a hablar acerca de qué significa ser cabeza. Y es una pregunta muy, muy, muy grande, esta pregunta que acabo de formular. Y este tema, qué significa ser cabeza, yo creo que lo vamos a tratar en dos partes. Vamos a hablar primero acerca de la cabeza y luego vamos a hablar acerca del velo. Ahí tenemos una imagen de una cabeza que está en perspectiva. Tenemos una que está de frente, una de lado y otra de perfil. Tenemos acá unas mujeres con velo también. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar acerca de lo que significa ser cabeza. Y nos vamos a basar en el texto de 1 de Corintios, capítulo 11, del 3 al 5. Ahí ustedes lo pueden observar y vamos a leerlo. Voy a activar acá la Biblia para que podamos leer con mayor detenimiento. Entonces,
para hacer un poquito de contexto, vamos a leer esto primero y después vamos a hacer el contexto. Leamos desde el versículo 1, 1 Corintios 11:1, dice, Pablo hablando aquí inspirado por el Espíritu Santo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero, ese pero es importante, por eso está marcado ahí. Pero, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta o avergüenza su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Bien, hasta aquí vamos a dar lectura al pasaje central, al pasaje base de nuestra charla del día de hoy. Así que ya más o menos hemos entrado al tema de lleno. Aquí la palabra que más sobresalta en estos versículos que hemos leído es la palabra cabeza. Por eso igual la he marcado ahí con verde para resaltar con más detalle, con más nitidez la palabra cabeza, porque es de lo que vamos a hablar. Entonces, Pablo acá les dice a los corintios que él está contento, alegre, en el versículo 2, que él está alegre, contento de que retengan las enseñanzas tal como él se las dio. Entonces, ¿qué enseñanzas le dio Pablo? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué enseñanzas le dio Pablo a los corintios? Y esa respuesta la encontramos en el libro de Corintios, en el capítulo 15. Miren, leamos el capítulo 15, lo voy a leer cortito. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, aquí está lo que Pablo ha enseñado, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, vemos claramente que Pablo enseñó lo que recibió del Señor. Y él recibió una revelación de las Escrituras, o sea, del Antiguo Testamento. Las Escrituras, el Señor Jesús se las reveló, se las mostró a Pablo, y eso es lo que Pablo es lo que le enseña a los corintios. Es lo que le enseñó a los corintios. Les enseñó el Evangelio de que Cristo murió, resucitó por nuestros pecados, se le apareció a las personas dando evidencia de su resurrección y que ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre con poder y gran gloria, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, Pablo se alegra, se regocija de que los hermanos de Corintio estén reteniendo las instrucciones tal como él las entregó. Pero aquí Pablo añade en el versículo 3 un pero. Y aquí nos vamos a centrar un poquito. Y este pero es algo que nos llama la atención a nosotros. Primero Pablo, si ustedes observan el versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Pablo lo que está diciendo, imiten al Señor Jesús. Y como no están viendo al Señor Jesús, me están viendo a mí, y yo estoy imitándolo a Él. Entonces, ustedes imiten al Señor Jesucristo así como yo lo estoy imitando. O sea, imítenme porque yo estoy imitando a Jesús. Entonces, Pablo le está diciendo a los corintios que deben imitar a Jesús, y después les alaba diciendo que retienen la doctrina, las enseñanzas tal como las entregó, y añade el pero. Y este pero, ¿qué nos está sugiriendo? ¿Qué nos sugiere este pero? Este pero nos sugiere de que Pablo va a decir algo importante que tal vez a los corintios se les estaba olvidando, o que tal vez a los corintios se les estaba pasando por alto y no le estaban prestando atención a esto importante. Entonces el pero que Pablo añade es el siguiente:
quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, a los corintios se les estaba olvidando de que el Señor Jesús era la cabeza de todo varón. Y que la cabeza del varón, y que la cabeza de la mujer es el varón. Esto era algo que se les estaba olvidando a los corintios. ¿Y cómo lo podemos ver esto? Bueno, si nosotros vamos a 1 Corintios en el capítulo 1, haciendo un poco de contexto. Mejor no, vamos a hacer otra cosa antes de irnos a 1 Corintios capítulo 1. Vamos a seguir adelante con lo que significa ser cabeza. Vamos a avanzar en nuestra presentación. Entonces, ¿qué significa el término cabeza? Bueno, la palabra cabeza, acá si ustedes observan a su izquierda, a su izquierda, tenemos el término hebreo rosh, y a la derecha tenemos el término griego kefalé. Ambos términos, rosh en hebreo y kefalé en griego, son palabras equivalentes. Es como, por ejemplo, que yo en español digo cabeza y en inglés digo head. Entonces, kefalé es la traducción de rosh, es la traducción al idioma griego en este caso. O rosh es la traducción al idioma hebreo de kefalé. Entonces, rosh, palabra hebrea, kefalé, palabra griega. Ambas al español significan cabeza. Ahora, esto no nos dice mucho saber qué significa cabeza. Cuando nosotros pensamos en la palabra cabeza, se nos viene inmediatamente nuestro rostro o la cabeza de un animal, algo con ojos, con nariz, con oídos, con orejas, con boca. Se nos viene inmediatamente a la mente lo que ya nosotros conocemos o ya aceptamos como cabeza. Entonces, ¿pero qué significa el término cabeza? Nos vamos a basar en el término hebreo. ¿Por qué vamos a tomar en consideración el significado de rosh, que es una palabra hebrea, como cabeza? Porque el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento fue escrito por israelitas. Prácticamente todos los escritores que Dios utilizó para escribir la Escritura o la Biblia fueron israelitas. Y Pablo no es la excepción. Pablo dice en Gálatas que él es de la tribu de Benjamín y que fue circuncidado al 8º día. Y él es israelita de israelitas. Entonces, por esto utilizamos el término rosh. Ya, como dije anteriormente, retrocedamos un poco. Rosh es una palabra hebrea que si yo la traduzco al español, se traduce como cabeza. Ahora, en griego, la palabra cabeza es kefalé. De ahí viene también cefalea, o lo que se conoce como la cefalogía, las cefaleas. Entonces, las cefaleas por lo general son dolores de cabeza. Entonces, kefalé es un término griego. Para aquellos que no saben, el Antiguo Testamento, o el Tanakh, como se le dice en hebreo, fue escrito en el idioma hebreo, mayoritariamente en el idioma hebreo, y una pequeña porción del libro de Daniel y también el libro de Esdras o Nehemías fueron escritos en el idioma arameo. Pero en general, los 22 libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Entonces, por eso yo utilizo acá estas dos palabras, una palabra hebrea y una palabra griega, que ambas, al traducirlas al español, se traducen como cabeza, ¿ya? Así que ahora nos vamos a basar en el término hebreo rosh. ¿Qué significa rosh? El otro que se me quedaba en el tintero. Rosh y kefalé son palabras equivalentes. Es como cuando los apóstoles estaban escribiendo el Nuevo Testamento, ellos estaban pensando como israelitas y ellos al momento de escribir decían, a ver, ¿qué palabra hebrea al momento es equivalente en griego? Porque yo le estoy escribiendo a griegos. Entonces, lo que ellos hacían era como, entre comillas, esto no es lo que pasaba, pero para que tengan una idea, es como que ellos buscaban en un diccionario griego, hebreo. Entonces, ahí ellos buscaban su palabra hebrea y lo que significaba al idioma griego. Es como nosotros hoy en la actualidad cuando buscamos en un diccionario griego, buscamos palabras, en diccionario inglés, nosotros buscamos palabras en español y cómo se traducen al inglés. Entonces, eso es más o menos a grandes rasgos lo que pasa acá. Los
escritores del Nuevo Testamento eran hebreos también, eran israelitas, y ellos hablaban en hebreo, se expresaban en hebreo. Jesús mismo habló en hebreo cuando estuvo acá en la tierra. Entonces, traducir de un idioma a otro era un poco complejo. Por eso ellos, cuando escribían en griego, buscaban la palabra hebrea y después cómo se traducía al griego. Y así comenzaban a escribir sus cartas o sus epístolas a los creyentes. Entonces, ¿qué significa el término Rosh? Rosh significa, primeramente, cabeza. Ese es el significado estricto y esencial de Rosh. Pero también tiene otras connotaciones. Entre ellas están, por ejemplo, la cumbre de una montaña o de un monte. También un inicio o un comienzo o un principio. También otra acepción de Rosh es algo de la mejor calidad, algo de calidad, de excelencia. También Rosh significa un principal, el lugar más importante, o la cabecera de algo, por ejemplo la cabecera de la mesa. Y también estar al frente de alguien, o estar como adelante de personas. Y aquí, bueno, aquí están los textos bíblicos, que ustedes los pueden buscar también más adelante, para verificar estas acepciones de Rosh. También Rosh, en un sentido igual, en una connotación, quiere decir jefe. Jefe o alguien que está a cargo de personas, ¿ya? También director del coro. También Rosh significa totalidad o suma. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo 160 dice, en nuestra traducción al español, la Reina Valera 1960, dice: la suma de tu palabra es la verdad. Y ahí se utiliza el término Rosh ahí se utiliza el término suma de tu palabra, el término suma, para traducir al español el vocablo hebreo Rosh. Luego también Rosh significa cada uno o por cabeza. Esto era cuando se hacían cuentas en Israel. Dios mandaba hacer la cuenta y las personas contaban por cabezas. Así. Tal vez golpeaban en la cabeza y decían 1, 2, 3, se ponían en fila y comenzaban a contar cuántas cabezas había. También a veces significa el brazo o la rama de un río. Y también a veces significa un escuadrón o la totalidad de un escuadrón, que va a la cabeza o que va al inicio en la batalla. Entonces, estas son todas las acepciones del término Rosh. Y yo creo que más adelante nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con jefe, ¿ya? Pero ahí vamos a ir hablando más adelante del término Rosh. Bueno, ahora vamos a ir a un pequeño cuadro que tenemos acá. Se me adelantó esta cosa. Bueno, leímos nosotros en 1 Corintios 11. Vamos a leerlo nuevamente. Leímos de que Pablo dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Eso es lo que dice Pablo. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, si nosotros vamos al libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 25, versículo 23, Pablo dice algo semejante a lo que dice en Corintios. Si bien estas cartas no las escribió al mismo tiempo, hay una separación entre carta y carta. Y Pablo, en ambas cartas, está diciendo algo semejante. Él no puede contradecirse. Igual hay un principio de interpretación bíblica de que Pablo, si en una parte dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y después en otra parte dice que Cristo es la cabeza del varón y de la mujer, no puede estar contradiciéndose. Pablo está hablando lo mismo, simplemente que en una parte está dando más detalles que en la otra. En un lado está hablando con resumen y en otro lado está dando más detalles. Entonces, Efesios 5:23 dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces aquí Pablo nos está introduciendo un principio, que es el principio de que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Acá en este cuadro que tenemos vemos un cuerpo, lo he seccionado en dos. El círculo nos está llamando la atención hacia la cabeza. Y allí en un recuadro y una flecha que nos indica que la cabeza es el Señor Jesús. Luego tenemos esa suerte de rombo bien estirado
de ese trapecio, perdón, invertido y bien estirado, el cual está encerrando el cuerpo, todo lo que es el cuerpo. Entonces, este cuerpo, el Señor nos dice que es la iglesia. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en el libro de Efesios, nos está diciendo de que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesús y que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Y esto derriba por completo esa enseñanza que en muchas congregaciones se da, que la cabeza de la iglesia es el pastor. No sé si usted participa en alguna iglesia donde se le haya dicho que la cabeza de la iglesia es el pastor, ¿ya? La cabeza de la iglesia no es el pastor, tampoco es el diácono, tampoco es el guía espiritual, cualquiera sea el título que tenga, ya sea oficial, diácono, supervisor, encargado, el título que tenga o que tengan, o el obispo, o el arzobispo. No, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Aunque sea una congregación local, la cabeza de esa congregación local es el Señor Jesús, no el pastor, no el líder espiritual, no el apóstol, no el profeta, no el evangelista, no el pastor evangelista, no el misionero. No, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús. Aunque sea una iglesia de 10 miembros, de 5, de 20, de 100, de miles, la cabeza es el Señor Jesús. Y el cuerpo siempre va a ser la iglesia. O sea, ¿qué es la iglesia? En términos simples y llanos, la iglesia es el conjunto de creyentes, de hijos de Dios, que se reúnen en un determinado lugar a escuchar palabra de Dios, a ser exhortados, a ser edificados, a alabar a Dios, a honrar a Dios, y básicamente eso, ¿ya? Entonces, Pablo nos dice en Corintios igual más adelante de que la iglesia se reúne, ¿ya? Una sola persona individualmente no es la iglesia de Dios. No, una persona individualmente es un templo del Espíritu Santo. Es como un mini templo, ¿ya? Pero cuando está el conjunto de creyentes, cuando hay más de 2 reunidos, allí se forma una congregación, se forma una iglesia. Y la cabeza de esa iglesia va a ser el Señor, aunque sea pequeña, ¿ya? Por eso la Escritura dice en Mateo que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, está ahí Él en medio. O sea, dando a entender de que Él es la cabeza de esa reunión de creyentes. Si son 2 o 3, ya hay más de 1. Entonces, donde hay más de 2 o 3, donde hay 2 o 3, allí el Señor forma la cabeza de ese conjunto de creyentes. Entonces, ahora Pablo después nos introduce otro concepto. Nos introduce el concepto de que el varón es la cabeza de la mujer. A su derecha pueden observar otro cuerpo, lo he pintado de otro color para hacer la diferencia, donde vemos que el varón es la cabeza de ese cuerpo y la mujer es el cuerpo de esa estructura ósea o de esa estructura muscular y varonil. Entonces, vemos acá cómo el Señor, cómo Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace una suerte de similitud entre, en Efesios 5:23, Pablo nos dice que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, así como el varón es la cabeza de la mujer. Y en Corintios, Pablo nuevamente refuerza esa idea diciendo de que el varón es la cabeza de la mujer. Y si nosotros ahora juntamos estos 2 cuerpecitos, obtendríamos algo como esto. Obtendríamos que hay un cuerpo enorme y la cabeza de ese cuerpo es el Señor Jesús. Y ahora ustedes pueden observar que yo dentro del cuerpo que está acá, lo que está debajo de la cabeza encerrado en verde, le hemos llamado la iglesia. Y dentro de la iglesia hemos seccionado en 2 también, un círculo azul para indicar que es el varón y un trapecio invertido de color morado o rosado, indicando que es la mujer. ¿Qué significa este dibujito? Este dibujo es la fusión de estos 2. Es la fusión de estos 2 dibujitos. Porque la iglesia está conformada de varones y mujeres. No es simplemente una conformación de varones o una conformación de mujeres. No, la iglesia está conformada de varones y mujeres.
Si bien en muchas congregaciones se observa mayoritariamente mujeres que hombres, pero la iglesia la conforman tanto varones como mujeres. Y dentro de la congregación hay familias, hay familias y hay matrimonios. Hay algo que se me estaba quedando en el tintero antes de seguir más adelante con esto. Si bien la explicación que estamos dando es directamente, yo creo que va directamente dirigida a matrimonios, yo no le estoy hablando, no estoy predicándole a los matrimonios cómo deben vivir y cómo deben ser su vida conyugal. No, yo aún no estoy casado y no quiero adentrarme en un terreno que no me corresponde. Lo que estamos haciendo acá con la ayuda y gracia del Señor es explicando lo que significa el concepto cabeza. Y tal vez en algún momento me toque hablar de matrimonio o mencionar la palabra esposo, esposas, porque es parte del tema, es parte de la explicación, ¿ya? Pero no les vengo a decir cómo un varón debe ser como esposo o cómo una mujer debe ser como esposa. Eso no lo voy a decir porque no es mi tema, no es mi área. Yo aún no estoy casado. Cuando me toque casarme, cuando me case, con la ayuda y gracia del Señor, ahí recién voy a estar habilitado por Dios para hablar a los matrimonios, pero mientras tanto no. Así que, por favor, estimados hermanos y hermanas que me están escuchando, no piensen que vengo a decirles cómo deben vivir su vida conyugal. No, estamos explicando el concepto cabeza, ¿ya? Simplemente eso, explicar el concepto cabeza. Bien, entonces volviendo al tema, después de este paréntesis, el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia y la cabeza está conformada por varones y por mujeres, ¿ya? Entonces, y estos varones y mujeres, Pablo, asume en general de que son matrimonios. Entonces, como son matrimonios, el varón es el cabeza de su mujer, de su esposa. ¿Y por qué? Porque Cristo es, el Señor Jesús es la cabeza de su esposa, que es la iglesia. La iglesia es la esposa del Señor, así como la mujer es esposa del varón, ¿ya? Entonces, el Señor Jesús, Pablo dice, es la cabeza de todo varón, absolutamente todo varón. No de un varón, de todos los varones. Solteros, casados, viudos, divorciados, de todos. Pero el varón es cabeza de su propia mujer, es lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios y en Efesios. O sea, el varón no es cabeza de todas las mujeres de la iglesia, o un varón no es cabeza de todas las mujeres de la congregación. Un varón no es cabeza de la hermana soltera, o de la hermana viuda, o de la hermana que va sola a la congregación. Un líder espiritual no es cabeza de todas las mujeres que asistan a la congregación. No. El varón es cabeza de su propia mujer, de su propia esposa, de nadie más. Él no está autorizado por Dios, ni la Escritura lo avala ni lo respalda, ni el Espíritu Santo, hablando a través de Pablo, da a entender de que un varón X es cabeza de todas las mujeres de la congregación. No, esa es una idea equivocada, errónea, falsa, mentirosa, fake, como dirían los gringos. Entonces, el varón es cabeza de su propia mujer, de su propia esposa. Ahora, si el varón es soltero, no es cabeza de nadie. Así que ahí ya más que suficiente ese tema. Y la mujer, la esposa del varón, obviamente es el cuerpo de su esposa. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 5. Ya después vamos a leer con más detenimiento. Entonces, eso es más que nada para aclarar este concepto. La iglesia no tiene otra cabeza a no ser el Señor Jesús. Solamente el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No el pastor, no el apóstol, no el profeta, no el evangelista, no el misionero, no el obispo, no un guía espiritual o un líder espiritual, no. La única y absoluta cabeza de la iglesia de Jesucristo, ya sea un grupo pequeño de hermanos o una multitud de creyentes, la cabeza de esas iglesias locales y de la iglesia a nivel mundial es el Señor Jesús. Nadie más. No hay otra cabeza. El cuerpo del Señor Jesús no tiene dos cabezas, no tiene tres cabezas. No es como la hidra, no es como la hidra que tiene 5 cabezas y cuando se le corta una le crecen 2 en su lugar. No. El cuerpo del Señor Jesús tiene una sola cabeza. Y esa cabeza es el Señor Jesucristo. Y bueno, y lo mismo ocurre con el matrimonio. En el matrimonio hay una sola cabeza, es el varón. No 2 cabezas, ni 3 cabezas, ni 4 cabezas, ni 5 cabezas. No, es el varón. Es el esposo
el cabeza de su esposa. Y lo mismo que dije anteriormente para la iglesia es aplicable para el matrimonio. Que el pastor no es cabeza junto con el varón, no es cabeza de su matrimonio, no. Ni el guía espiritual, ni el apóstol, ni el profeta, ni el último iluminado del mundo. No. El varón es cabeza de su propia mujer y nadie más. El cuerpo del varón, que es su mujer, no tiene dos cabezas, tiene una sola cabeza. No tiene 3, ni 4, ni 5, no tiene una sola cabeza, que es su esposo en este caso. Entonces, aclarado ese concepto, aclarado ese punto, vamos ahora a explicar qué significa la expresión cabeza, ¿ya? Porque se ha tomado mucho, como yo decía igual en un video anteriormente, se ha tomado mucho que el término cabeza significa superioridad, estar al mando, el que corta el queque, el que toma la rienda de la situación, el que manda, el que da órdenes. Vamos a ver qué significa cabeza realmente. Entonces, vamos a leer el libro de Efesios. El libro de Efesios, el capítulo 5, 23 en adelante. Efesios 5, 23 en adelante. Voy a proyectarlo acá en la pantalla para que ustedes lo observen. Vamos a leer qué significa ser cabeza. Déjenme aquí hacer un pequeño arreglo. Efesios 5, 23. ¿Qué significa ser cabeza? Entonces, como ustedes pueden observar ahí, Pablo dice una verdad tremenda. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Vamos a explicar eso, significa sujeta. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Como también Cristo a la iglesia. Entonces, como pueden ustedes ahí estar leyendo, allí está la clave. En este versículo que acabo de leer está la clave de lo que significa ser cabeza. Y vamos a explicar, vamos a hacer un análisis de lo que significa sustentar y cuidar. Entonces, Pablo, todo lo que está hablando desde el versículo 23 en adelante es lo que significa ser cabeza. Ustedes lo pueden leer con más detenimiento, después tal vez pueden hacer una investigación un poco más profunda de lo que significa ser cabeza. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en el versículo 29 de este pasaje de la Escritura, en la expresión sustentar y cuidar. Vamos a ver lo que dice acá. Entonces Pablo dice, nadie aborreció jamás su propia carne. Recuerde que lo que estaba diciendo Pablo anteriormente, él dijo que el varón es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y él es su Salvador, ¿ya? Entonces todo el momento está haciendo un paralelismo entre el varón y entre Jesucristo. Entonces Jesucristo, Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, y Jesucristo hace esto por la iglesia, hace esto por su cuerpo. O sea, la cabeza hace tal cosa por su cuerpo, la cabeza actúa de tal forma por su cuerpo, la cabeza sustenta y cuida su cuerpo, la cabeza ama su propio cuerpo, la cabeza ama su propio cuerpo. Entonces, por eso Pablo dice, nadie aborreció jamás su propia carne, porque la cabeza ama su cuerpo, ¿ya? Por eso está diciendo, nadie aborreció su propia carne. Sino que, ¿qué hace la cabeza? Sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, aquí Pablo nos está dando la clave de lo que significa ser cabeza, lo que significa cabeza cuando él dice que el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces Pablo nos está explicando con detalle, no hay por dónde perderse, no hay cómo equivocarse en esto. ¿Qué significa ser cabeza? Significa que el que dice que es cabeza tiene un cuerpo, por lo tanto a ese cuerpo debe sustentarlo y cuidarlo. Pero vamos a explicar qué significa sustentar y cuidar.
Ya la expresión sustenta. Vamos a ir palabra por palabra. Sustentar proviene aquí, se utilizó una palabra griega, la cual se pronuncia ektrefei. Ahí está el código Strong G1626 y de cómo se escribe en griego, ektefrei. Y ektefrei significa criar a madurez. Es decir, generalmente, acariciar o entrenar. Criar, sustentar. Esta es la definición que nos entrega el diccionario Strong. Pero vamos a buscar, voy a leerles yo ahora lo que dice otro diccionario aparte del Strong. Vamos a leer el diccionario TUI. Por ejemplo, el diccionario TUI dice alimentar, nutrir, criar hijos. Nutrir, me llama la atención esa palabra nutrir, criar, entrenar. También el diccionario Swanson dice lo siguiente: proveer comida para alimentar, sustentar, también criar niños, instruir a un niño. También significa, de acuerdo ahora al diccionario Vine nos dice, el diccionario Vine del Nuevo Testamento nos dice que principalmente se utiliza para referirse al sustento o a la crianza de niños. También al cuidado del propio cuerpo. También significa sustentar y, bueno, básicamente quiere decir criar, nutrir. Entonces, esta palabra que aparece ahí en sus pantallas, ektrefei, es generalmente una palabra agrícola que se utiliza cuando se planta una semilla. El sembrador, cuando tiene una semilla que ha plantado, el sembrador tiene que preocuparse de una manera muy detallada y minuciosa de que esa semilla reciba los nutrientes, que reciba toda la alimentación necesaria para que brote lo que hay dentro de ella escondido y para que salga, ya sea, no sé, puede salir un árbol, una plantación, una flor, una rosa, en fin, la planta que sea. Pero en este caso el labrador o el agricultor o la persona encargada de hacer germinar o encargada del cuidado de esta plantación o de este árbol o planta, él tiene que sustentar esa semilla o ese cultivo, esa plantación, él tiene que sustentarla. Y el término griego, como decía, que se utiliza ahí es ektrefei. Ektrefei. Entonces, el labrador, el agricultor, tiene que llevar a madurez esa semilla, para que esa semilla brote, porque dentro de esa semilla hay algo oculto, hay algo que él necesita, que él desea ver. Entonces, supongamos de que, bueno, en la escritura siempre se habla de plantar semillas, y por lo general una de las semillas más mencionadas es la semilla de la uva, ¿ya? Una de las muchas sembradas, cuando se planta una viña. Entonces, el que planta una viña tiene que estar sustentando esa viña, o sea, tiene que proveerle del alimento necesario para que esa plantación adquiera los nutrientes, las vitaminas, los minerales necesarios para su crecimiento y desarrollo, su desarrollo integral, ¿ya? Llamémosle desarrollo integral. Por eso acá ustedes observan dos imágenes, observan un bebé con una madre. Aquí esta madre está obviamente cuidando de este pequeño. Una madre le entrega a su bebé, a su pequeño, le entrega leche, lo abriga, evita no sé, que le dé el frío, lo retira de lugares peligrosos, está pendiente la madre de que el niño no introduzca los dedos al enchufe, de que no se pegue con algún instrumento filoso de cocina, de que algo no se le caiga encima, de que esté lejos de la cocina. Eso hace una madre cuando cría a su hijo, lo sustenta, le está dando una cierta nutrición para que este niño crezca saludable, firme, ¿ya?
y no desarrolle enfermedades. Por eso aquí puse esta imagen de esta madre, que la madre está preocupada de alimentarlo, de darle su comida, de que el niño crezca saludable, sanito y fuerte. Y luego tenemos acá a una persona que pasó de la etapa de niño a la adultez. Y ahí vemos cómo las distintas etapas que se ha desarrollado esta persona. Entonces, ya como les mencionaba, esto es lo que significa el término sustentar. Es criar algo o a alguien para llevarlo a la madurez. Acariciar, entrenar, pero básicamente, como les decía, este es un término agrícola que implica que la persona a la que se le da esta responsabilidad de sustentar, esa persona tiene que darle los nutrientes necesarios para que el cultivo crezca fuerte, saludable, sano e integral. Eso es lo que significa sustentar. Y ahora vamos a ver lo que significa la expresión cuidar. Cuidar en el idioma griego es el vocablo que se pronuncia talpei. Talpei. Ahí está en blanco están las palabras griegas. El código Strong es G2282. Talpei quiere decir calentar, suavizar por calor, mantenerse caliente como de aves cubriendo a sus polluelos con sus plumas. Metafóricamente, cuidar con ternura, alentar con un tierno cuidado. Eso es lo que nos dice el diccionario Bay. Ahí ven dos imágenes de dos aves que tienen bajo sus alas, bajo su alero, a sus polluelos. Entonces, talpei habla de un cuidado con ternura también. Entonces, por eso dice suavizar por calor. Suavizar por calor, o sea, no calentar bruscamente, no aplicar todo el calor, sino que de a poquitito ir aplicando calor para que se suavice, porque si yo aplico el calor de golpe, puedo derretir por completo y echar a perder lo que quiero suavizar. Entonces, habla de una delicadeza, habla de un cuidado, y también talpei es también otro término agrícola que implica poner una protección, un cerco, poner una pared o un muro que impida el acceso de agentes que quieran dañar o que quieran destruir el cultivo que yo estoy ahí nutriendo y sustentando. Entonces, tanto talpei como el término griego ektrefei son términos agrícolas, son términos que se utilizan generalmente en la agricultura. Entonces, estos términos nos dan una idea bastante enorme de lo que significa ser cabeza, de lo que significa que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, ahora si nosotros volvemos y traducimos correctamente lo que significa ser cabeza, nos vamos a encontrar con que no es simplemente sustentar y cuidar como el español lo dice, sino que es algo mucho más profundo. Y si nosotros vemos al Señor Jesús, el Señor Jesús en todo momento, mire, ahora que veo aquí la gallinita con los polluelos, me acuerdo cuando el Señor le dice al pueblo de Israel: ¿cómo quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? El Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces el término cuidar de acá implica traer seguridad, implica traer protección, y también implica un cuidado con ternura, implica un alentar con un tierno cuidado, implica cuidar con ternura, o sea, no ser brusco, no ser bruto, no ser una persona tosca, una persona violenta, agresiva, o una persona iracunda, pendenciero, no, ser una persona tierno, ser alguien tierno, ser alguien prudente en cierta forma, ser una persona que tenga cuidado, que no aplique la fuerza de golpe, sino que se contenga. Entonces, volviendo, como dije anteriormente, el Señor Jesús, Él sustenta a su iglesia
el Señor nos provee de sus sanas palabras. Tenemos la Escritura, que es el alimento. Pedro dice en primera de Pedro, si es que no me equivoco, que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y esa leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. No la enseñanza de hombre, no el mandamiento humano, sino que la palabra de Dios es el alimento espiritual, es la leche espiritual no adulterada. Luego ese alimento, esa palabra se transforma en un alimento sólido para que nosotros lleguemos a la madurez. Entonces el Señor Jesús en todo momento nos está proveyendo del alimento necesario que nosotros necesitamos para que crezcamos espiritualmente con fuerza, con energía, con poder e integrales. Y no padezcamos de enfermedades espirituales y no padezcamos de tal vez ciertos problemas físicos, espiritualmente hablando, sino para que crezcamos saludables. Es más, en Proverbios, usted puede leer el libro de Proverbios donde el Señor nos dice, mi palabra es medicina a todo tu cuerpo, es refrigerio a todo tu cuerpo, es alimento a todo tu cuerpo. El profeta Ezequiel dice en la Escritura que él vio un rollo volando y el Señor le dijo, ese rollo es mi palabra, cómela. Y esa palabra dice que fue dulce en su paladar, fue como la miel y entró en su cuerpo y él recibió una fuerza, una vitalidad. Lo vemos también con Elías cuando él estaba arrancando de Jezabel, vino el Señor mismo. Se le apareció y le dejó un pan allí. Y ese pan fue de tal magnitud, ese alimento, que era un pan del cielo, que Elías lo comió y con ese pan pudo caminar por 40 días y 40 noches hasta el monte donde Dios después le habló. Entonces vemos que el pueblo de Israel también fue sustentado con maná, dice la Escritura. El maná que caía del cielo, el alimento celestial, y el Señor Jesús dice que Él es el pan del cielo, Él es el maná del cielo, Él es el que sustenta al ser humano. Entonces, el Señor Jesús, Él mismo, incluso de Él mismo nos da a nosotros para que nosotros recibamos los nutrientes y los minerales y las vitaminas necesarias para crecer espiritualmente, integrales, fuertes y sanos. Y ahora también vemos que el Señor a nosotros nos cuida. La Escritura dice que Él es escudo. La Escritura en el Salmo 91 dice, escudo y adarga es su verdad. O sea, la palabra de Dios nos protege. Es uno de los tantos cercos que el Señor nos pone. Su palabra, sus ángeles, su misma presencia, con sus plumas nos cubre. La esperanza de su regreso es una fortaleza, dice la Escritura en Pedro y en Hebreos. Entonces, el Señor tiene cuidado de nosotros. La Escritura dice en 1 de Pedro 5 de que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él también con nosotros no es bruto. El Señor Jesucristo, tal vez un predicador puede ser bruto, una persona de la congregación puede ser bruta con nosotros, pero el Señor, dice la Escritura, que como el Padre se compadece de sus hijos, así Él se compadece de nosotros, se acuerda de nuestra condición, que somos polvo, y Él nos está diariamente tratando con amor, con ternura, con cariño. Muchas veces también nos disciplina y nos castiga porque somos desobedientes y porfiados, y Él tiene que aplicarnos mano dura. Pero en general el Señor siempre está cuidándonos, siempre está protegiéndonos, siempre está con ternura con nosotros, ablandándonos. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado que nos encerramos en cosas y nos cerramos a la opción de algo diferente, de cambiar cierta actitud? Tal vez estamos en amargura contra ciertas personas, tal vez el Señor nos está diciendo que debemos dejar cierta conducta porque es pecaminoso, le desagrada a Él, y nosotros somos porfiados, y seguimos, y el Señor está con ternura, dándonos de su calor, suavizándonos, hasta que de pronto nos rendimos a Él y no sabemos en qué momento el Señor nos cautivó, como lo que decía Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, fui seducido, más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Pero ahí habla de una seducción, es como que el Señor fue con delicadeza, fue con paciencia, fue suavemente, fue sutilmente, donde Jeremías, hasta que al final lo consumió por completo. Jeremías dijo, nunca más voy a hablar de tu palabra, pero había un fuego ardiente dentro de mí que estaba metido en mis huesos y no pude sufrirlo. Entonces vemos al Señor también que Él los cubre con sus alas, que Él nos consuela, Él nos da. Otro diccionario habla también de que talpei quiere decir consolar, dar consuelo, dar en cierta forma como
una consolación a las personas cuando están tristes, cuando están agobiadas. Entonces, esto es lo que significa ser cabeza: sustentar y cuidar. Entonces, esto es en grandes rasgos la concepción de la expresión cabeza. Cuando la Biblia dice que el varón es cabeza, cuando la Biblia dice que el Señor Jesús es cabeza de la iglesia. Entonces, el Señor, así es con su iglesia Él. De esta manera, sustenta y cuida a su iglesia. Y así debe ser el varón con su mujer. Debe sustentarla y cuidarla. Entonces, esto es el concepto de lo que significa ser cabeza. Y ahora vamos, yo creo que ya el tiempo se nos está acabando. Yo creo que en el próximo capítulo ya vamos a hablar un poco más de lo que significa que la cabeza esté cubierta. Porque ya que hablamos, hemos dejado claro el concepto cabeza. Así que vamos a recapitular lo que significa ser cabeza. Entonces, primero, vemos, acá tenemos el cuadro comparativo. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y paralelo a esto, de manera similar, Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que el varón es la cabeza de su esposa. El esposo es cabeza de su mujer. Por lo tanto, el Señor Jesús es cabeza de la iglesia y Él es cabeza del varón y de la mujer también. Porque la iglesia está conformada de varones y mujeres. Y el varón es la cabeza nuevamente de su esposa. Acuérdense, el cuerpo del Señor Jesús, la iglesia, no tiene 2 cabezas, no tiene 3 cabezas, no tiene 4 cabezas, tiene una sola cabeza. Y la esposa del varón, el cuerpo del varón, su esposa, tiene una sola cabeza, no 2 cabezas, ni 3 cabezas, ni 4 cabezas. Así que usted no le crea, no se someta, no se subyugue delante de las personas que dicen: yo soy tu cabeza, yo soy tu cobertura, yo soy tu padre, tu guía espiritual, tu líder espiritual, yo soy tu maestro, yo soy esto. No, no. Porque la iglesia tiene una sola cabeza, que es el Señor Jesucristo. El varón tiene una sola cabeza, que es el Señor Jesucristo. La mujer tiene una sola cabeza, que es el Señor Jesucristo. Y el varón y la mujer tienen una sola cabeza, que es el Señor Jesucristo. Así que, estimados evangelizadores, hasta aquí vamos a dejar la enseñanza del día de hoy. Y recuerden, la cabeza quiere decir, el varón es cabeza, quiere decir que él sustenta y cuida, así como Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Sustentar es criar, llevar a madurez, proveer del alimento, de los nutrientes vitales para que el cultivo, esta rosa, esta flor maravillosa, crezca saludable, sana e integral. Y cuidar quiere decir suavizar por calor, significa ser tierno, cuidar con ternura, alentar con tierno cuidado, consolar, y también significa poner protección, impidiendo de que agentes externos quieran destruir o arruinar aquel cultivo, aquella flor que se está gestando, que se está desarrollando. Así que Dios les bendiga, estimados evangelizadores. Hasta acá queda la enseñanza del día de hoy y nos despedimos. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad y también por ustedes por escucharnos, por darse el tiempo de escucharnos y por aprender juntos. Así que el Señor les bendiga mucho. Shalom para todos ustedes y nos estaremos viendo en un próximo programa de Pensando en Voz Alta. Shalom.